La ciudad de Liria solía dormir temprano. A esas horas, cuando el cielo estaba cubierto por nubes deformadas por la humedad del verano, las calles quedaban casi vacías, iluminadas solo por los faroles que parpadeaban como si tuvieran miedo de seguir encendidos. Lucía caminaba rápido, con el abrigo apretado contra el pecho, ignorando la sensación persistente de que algo la seguía desde que había salido del trabajo. Todo cambió en un segundo. Un estruendo reventó el silencio. Luego otro, y otro, como golpes huecos en la oscuridad. Al principio creyó que eran petardos, alguna celebración tardía. Pero entonces escuchó el sonido que helaba la sangre incluso a los valientes, el tableteo reconocible de disparos. El eco rebotó por el callejón estrecho, y Lucía se agachó instintivamente. El ritmo errático de los pasos detrás de ella se hizo más definido. Corrió. No pensó en dirección, no pensó en nada. Corrió como si algo invisible le sujetara el corazón y lo arrastrara con fuerza hacia adelante. Las sombras se movieron detrás de ella, demasiado altas para ser humanas. La respiración de Lucía se volvió un jadeo frenético. Las paredes húmedas del callejón parecían cerrarse sobre sí mismas. Entonces chocó con alguien. Un brazo fuerte la sostuvo antes de que cayera al suelo. Una figura masculina, alta, vestida con ropa oscura y una mirada que cortaba como acero bajo el farol agonizante. «No mires atrás», dijo él en voz baja, muy cerca de su oído, con un tono que no invitaba a preguntar. Lucía abrió la boca para hablar, pero no tuvo tiempo. Una ráfaga de disparos retumbó desde el extremo del callejón y el desconocido la empujó contra la pared, cubriéndola con su cuerpo sin dudarlo. Ella sintió como el aire se le escapaba cuando su espalda chocó con los ladrillos fríos, pero lo que más le impactó fue la presión firme y protectora del cuerpo del hombre pegado al suyo, actuando como un escudo humano. El proyectil golpeó el muro a centímetros de su cabeza, dejando un agujero humeante. No era una bala. Lucía lo supo por el olor metálico y extraño que quedó suspendido en el aire. Él se inclinó, recogió de su cinturón una especie de arma improvisada hecha de metal y cables soldados, y se colocó frente a ella como si hubiera estado esperando exactamente ese momento. Los pasos se acercaron. No eran pasos normales. Cada pisada resonaba con un peso imposible, casi mecánico, como si la calle soportara el caminar de criaturas demasiado pesadas para pertenecer a este mundo. Lucía se asomó sin querer por encima del hombro del hombre. Aquellas figuras emergieron de la oscuridad. Eran altas, esqueléticas, con armaduras que parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. Sus ojos brillaban en un color verde enfermizo. Ella tragó saliva con dificultad. «¿Quiénes son?», preguntó con el hilo de voz que le quedaba. La mirada del hombre no se desvió de los atacantes. Su mandíbula se tensó un segundo antes de responder. «No son de aquí. Y no van a llevarte esta noche». Estaba preparado para luchar. No lo hacía por casualidad. Había una determinación feroz en su postura, un conocimiento inquietante en la forma en que anticipaba los movimientos enemigos. La calle tembló bajo sus pies como si algo gigantesco se moviera bajo los edificios. Un rugido profundo, metálico, vibró en el aire. Era un sonido que no pertenecía a ninguna máquina terrestre, algo que la piel sentía antes de que el oído pudiera identificarlo. Lucía sintió el miedo meterse en su cuerpo como hielo. Algo en su interior le gritaba que ese lugar ya no era un simple callejón, que algo más grande, más oscuro, había comenzado sin que ella lo supiera. El hombre disparó su arma artesanal. La luz azulada del disparo chocó contra la armadura de uno de los perseguidores, haciéndolo tambalear apenas un segundo. Los otros avanzaron con un movimiento extraño, demasiado rápido, demasiado fluido. Lucía temblaba, pero el hombre volvió a ponerse delante de ella, un escudo firme de carne y determinación. «¿Quién eres?», logró preguntarle con un hilo de voz quebrado. Él la miró apenas un instante. Sus ojos, oscuros y llenos de una tensión interna, no mostraban miedo. Mostraban decisión. «Alguien que no va a dejar que mueras hoy». Un ruido estruendoso rompió el techo del callejón. Una sombra enorme pasó volando, arrastrando cables y polvo. Lucía levantó la vista y vio una nave oscura cruzar entre los tejados. Sus motores rugían con un sonido que hacía vibrar los huesos desde dentro. Ya no eran solo hombres persiguiéndola. Ya no era una noche peligrosa en la ciudad. Era el comienzo de algo que escapaba por completo de la comprensión humana. Y mientras los disparos volvieron a sonar y el hombre la tomaba de la mano para sacarla corriendo del callejón, Lucía entendió la verdad más aterradora. El mundo que conocía ya había dejado de existir. La lluvia comenzó a caer con una fuerza inesperada,
empapando las calles y borrando los rastros de humo que habían dejado los disparos. Lucía sentía cada gota en su piel, como si la ciudad misma intentara despertarla de la pesadilla en la que acababa de ser arrojada. Pero nada podía borrar el sonido que resonaba en su cabeza, el eco del proyectil que casi la mata y la sensación del cuerpo del hombre cubriéndola sin dudarlo. Él seguía sujetando su mano mientras avanzaban por un camino que solo él parecía conocer. No hablaba, pero cada movimiento suyo transmitía urgencia, como si calculara cada segundo. Lucía miró su perfil bajo la lluvia y notó una mezcla inquietante de fuerza y vulnerabilidad. Sus ojos, enfocados en el camino, parecían contener secretos demasiado pesados para un solo hombre. Después de varias calles vacías y giros abruptos, llegaron a una puerta metálica camuflada entre grafitis y anuncios viejos. Él tocó un punto específico en la superficie, y la puerta emitió un clic casi imperceptible antes de abrirse hacia un pasadizo oscuro. «Entra», dijo él sin volverse a mirarla. Lucía vaciló apenas un segundo, pero la sombra de las criaturas persiguiéndola fue razón suficiente para obedecer. Apenas cruzó el umbral, él cerró la puerta detrás de ambos, aislándolos del mundo exterior con un golpe seco. El lugar estaba iluminado por una luz tenue que parpadeaba desde una lámpara antigua. Mesas con herramientas, planos doblados y dispositivos de aspecto improvisado llenaban el espacio. Era un refugio, pero también parecía un taller clandestino, un santuario construido por alguien que no podía confiar en nadie. Lucía respiraba rápido, aún alterada. Él se quitó la chaqueta empapada y, al hacerlo, ella vio la mancha oscura en su hombro. «Sangre. Estás herido», dijo ella acercándose un paso. «No es nada», respondió él, como si realmente creyera que era cierto. Se tambaleó. Lucía llegó a su lado antes de que cayera. Lo guió hacia una silla sin pedir permiso, y él, por primera vez desde que lo conocía, dejó que lo ayudara. Se sentó con el cuerpo tenso, como si incluso permitir que alguien lo tocara fuera una lucha interna. «Déjame ver», pidió ella, más firme. Él la observó en silencio, como si estuviera evaluando si podía confiarle algo más que su vida. Finalmente, asintió. Lucía rasgó con cuidado la tela del hombro y descubrió una herida profunda, como una quemadura circular hecha por un metal ardiente. No parecía una herida provocada por un arma humana. Aún así, él no había emitido ni un gemido mientras ella trabajaba. «¿Por qué hiciste eso?», preguntó ella mientras limpiaba la herida, sus dedos temblando ligeramente. «¿Por qué te interpusiste?». Él bajó la mirada. No podía dejar que te alcanzaran. Su voz era grave, pero tenía un matiz suave que Lucía no esperaba. Había algo en su tono que hacía que la habitación se sintiera más pequeña, más íntima, como si de repente solo existieran ellos dos. «No me conoces», dijo ella con un susurro. Él sonrió apenas, una sonrisa tan breve que casi pareció un reflejo involuntario. «No necesito conocerte para saber que no mereces morir así». Lucía sintió un calor extraño subir por su pecho. Apretó más el vendaje alrededor de su hombro, cuidando de no lastimarlo. Él inhaló profundamente cuando su mano rozó su clavícula. No era un gesto romántico, no a propósito, pero el contacto los envolvió a ambos en un silencio cargado. Ella levantó la vista y lo encontró mirándola. Sus ojos tenían una intensidad difícil de sostener. No era agresiva, ni arrogante. Era algo más profundo. Como si él estuviera buscando dentro de ella una respuesta que ni siquiera sabía que tenía. Fue Lucía quien tuvo que apartar la mirada. El aire del refugio parecía haberse espesado, lleno de algo que ninguno se atrevía a nombrar. «Gracias», dijo él finalmente, su voz más suave que antes. Lucía se incorporó lentamente, pero él extendió la mano y la tomó de la muñeca, apenas. Su toque fue cálido, inesperadamente cálido. Ella se quedó quieta, mirándolo, intentando entender por qué aquel gesto hacía que su corazón golpeara tan fuerte. Los golpes en la puerta rompieron el instante. Lucía dio un respingo. Él se puso de pie al instante, como si el dolor desapareciera. Su rostro volvió a endurecerse, su mirada se volvió la de un hombre listo para la guerra. Nos encontraron. El refugio tembló como si algo gigantesco hubiera caído sobre el techo. Lucía dio un paso atrás, y él la tomó de la mano otra vez, firme, decidido, protector. «Quédate detrás de mí», dijo sin girarse. Las luces parpadearon. El ruido metálico de algo rasgando la puerta resonó por todo el pasadizo. Lucía sintió como su corazón saltaba en su pecho. Y mientras el enemigo se acercaba, ella entendió una verdad que no quería aceptar. Aquella extraña conexión con él estaba creciendo demasiado rápido,
y demasiado fuerte. El metal de la puerta comenzó a doblarse hacia adentro como si unas manos colosales estuvieran aplastándolo. Cada chirrido retumbaba en el pecho de Lucía, como un recordatorio cruel de que no había escapatoria fácil. La lámpara temblaba, lanzando sombras que se alargaban y acortaban sobre las paredes, convirtiendo el refugio en un escenario de pesadilla. Él apretó el mango de su arma improvisada y dio un paso adelante. Sus hombros se tensaron con una determinación feroz, como si se preparara para detener con su propio cuerpo a cualquier criatura que atravesara el umbral. No importa lo que pase, no te sueltes de mí, le dijo sin mirar atrás. Lucía sintió el temblor de su propia respiración. Sus dedos se entrelazaron con los del casi por instinto, como si necesitara esa conexión para mantenerse de pie. La calidez de su mano contrastaba con el frío metálico del ambiente. La puerta estalló hacia adentro con una explosión de chispas y polvo. 3 figuras cruzaron el marco roto, altas, envueltas en armaduras oscuras, sus cuerpos moviéndose con agilidad antinatural. El aire alrededor de ellos parecía ondular, como si cada paso alterara la temperatura del ambiente. Él la empujó suavemente detrás de una mesa llena de herramientas, posicionándose entre ella y los intrusos. Su postura era firme, calculada, pero Lucía notó que su herida seguía sangrando debajo del vendaje. La criatura del centro emitió un sonido gutural, algo entre un gruñido metálico y un zumbido eléctrico. Su rostro cubierto por un casco anguloso giró en dirección a Lucía. Ella sintió como un escalofrío le recorría la columna entera. Entonces, todo ocurrió de golpe. Él levantó su arma, una especie de fusil artesanal formado por tubos y energía comprimida, y disparó una ráfaga azulada que chocó contra el pecho de la criatura más cercana, empujándola hacia atrás con un impacto seco. Las otras 2 se lanzaron hacia él con una velocidad imposible. Lucía gritó sin querer. Él esquivó el primer ataque, se agachó, y con un giro rápido golpeó la articulación de una de las criaturas, haciéndola tambalear. Su movimiento fue fluido, casi instintivo, como si hubiera sido entrenado durante años para un combate que ningún humano normal debía conocer. Una de las figuras atacó lanzando una especie de cuchilla extendida desde su antebrazo. El filo brilló con una luz verdosa que hacía que la piel de Lucía hormigueara solo de verla. Él bloqueó el ataque con el arma, pero la fuerza de la criatura lo empujó varios pasos atrás. Lucía lo vio apretar los dientes mientras resistía el impacto. La criatura le lanzó un segundo golpe directo al pecho. Él apenas logró girar el torso para evitar un daño mortal, pero cayó al suelo. Lucía sintió que el corazón se le detuvo. Sin pensar, corrió hacia él. No tenía un arma, no tenía un plan, no tenía nada excepto el miedo ardiendo en su garganta y la desesperación de verlo acorralado. La criatura volvió a alzar la cuchilla hacia él. Lucía se interpuso. Él la tomó del brazo y la jaló hacia sí con una fuerza desesperada, protegiéndola una vez más con su cuerpo. La cuchilla pasó a centímetros del rostro de ella y rasgó el suelo con un chirrido espantoso. No, Lucía, gritó él, y era la primera vez que usaba su nombre. La soltó solo para levantarse en un impulso brutal. Con un movimiento rápido ajustó la carga de su arma y disparó un tiro concentrado que atravesó la visera de la criatura, derribándola al instante. El casco estalló y un chisporroteo eléctrico llenó la habitación. Las otras 2 criaturas retrocedieron, pero no por miedo. Lucía lo sintió. No era miedo. Era análisis. Habían recalculado su estrategia. La número 2 saltó hacia la pared y se impulsó hacia ellos con una velocidad aterradora. Él la empujó a Lucía hacia un lado justo antes del impacto. Los 2 rodaron por el suelo, y ella sintió el olor de la pólvora, del metal caliente, de la sangre que aún manaba de su hombro. La criatura cayó donde ellos habían estado un instante antes, rompiendo una mesa que estalló en pedazos de madera. Él se incorporó, respirando con dificultad. Su pecho subía y bajaba rápidamente, y la sangre seguía empapando su camisa. Lucía se arrodilló a su lado. «Estás perdiendo mucha sangre», dijo ella, su voz quebrada. «No importa. Si nos detienen, te llevarán. Y si te llevan, no vuelves». Lucía sintió el peso de esas palabras como una verdad afilada que apenas podía comprender. «¿Qué soy para ellos?», preguntó, casi susurrando. Él apretó la mandíbula, como si responder fuera un acto doloroso. Algo demasiado valioso. Algo que no deberían tener. La tercera criatura avanzó lentamente, su movimiento más calculado que antes. Sus sensores parecían fijos en Lucía, no en él. Ese detalle hizo que el estómago de ella se encogiera con una angustia nueva. De pronto, un sonido retumbó en el techo.
Algo grande se deslizó por los conductos de ventilación, como si una bestia de metal estuviera acechando desde arriba. Polvo cayó del techo. La criatura levantó la cabeza. Él aprovechó ese segundo y disparó sin vacilar. La criatura cayó con un ruido sordo. Un silencio imposible se instaló en el refugio. Lucía respiró hondo, temblando. Él apoyó una rodilla en el suelo. El agotamiento lo golpeaba, y por primera vez desde que ella lo conocía, parecía al borde del colapso. Lucía se acercó y puso una mano en su rostro. Él cerró los ojos un instante, como si ese toque le devolviera algo de fuerza. Gracias por seguir aquí, murmuró él. No pienso dejarte solo, respondió ella, su voz suave pero firme. Pero el silencio no duró. Un rugido metálico atravesó el techo, esta vez más cerca. Lucía alzó la mirada justo cuando una grieta se extendía por el concreto. Él abrió los ojos, y una chispa de terror real cruzó su mirada por primera vez. No vienen solos, dijo con un tono que la heló por dentro. Ahora viene algo peor. El techo comenzó a ceder. Y todo lo que había ocurrido hasta ahora, no era más que el principio. El bosque que se extendía al borde de Liria era un laberinto de árboles enormes y raíces retorcidas que emergían del suelo húmedo como tentáculos. Lucía y Javier corrían entre ellos, sus pasos amortiguados por la tierra mojada y las hojas aplastadas. Cada tanto, un destello metálico atravesaba la maleza, recordándoles que no estaban solos. La noche parecía haberse espesado, oscura hasta el límite de lo imposible, y la lluvia seguía cayendo, mezclándose con el sudor y la sangre de Javier. Cada sombra parecía moverse, pero no siempre de manera natural. Lucía sentía que algo la observaba desde todas partes, y el terror se mezclaba con una fascinación extraña hacia el hombre que la protegía sin pedir nada. Su brazo tocando el suyo mientras corrían era un ancla en medio del caos. Javier se detuvo un instante, presionando su espalda contra un tronco ancho. Su respiración era fuerte, audible, pero sus ojos no dejaban de buscar entre los árboles. La herida en su hombro manchaba su ropa, pero no parecía debilitarlo. Lucía se acercó, instintivamente, queriendo hacer algo, cualquier cosa. Déjame ayudarte, dijo, con la voz temblorosa pero decidida. Él negó con la cabeza, pero no con brusquedad. Sus ojos la miraban con algo que parecía un conflicto interno, una mezcla de miedo, amor y un peso que ella no comprendía del todo. No puedo, susurró él, como si confesarlo le doliera. Si te detienes ahora, si me detengo por ti, no sobreviviremos. Ella lo miró, con lágrimas mezclándose con la lluvia. La intensidad de su cercanía le quemaba la piel. Sentía su latido en cada contacto, y el peligro que los rodeaba solo hacía que todo fuera más intenso. Por un instante, todo lo demás desapareció. Solo existían ellos dos. Un ruido metálico quebró el instante. Javier reaccionó al segundo siguiente, arrastrando a Lucía detrás de un tronco caído justo cuando un grupo de criaturas descendía por entre las ramas. Sus movimientos eran casi perfectos, rápidos, calculados. No eran humanos, ni del todo orgánicos. Sus ojos brillaban en la oscuridad con un tono verde que parecía atravesar la carne y llegar a los huesos. Javier levantó el arma improvisada. Disparó primero hacia la criatura que avanzaba más rápido, y la luz azul de su proyectil iluminó el bosque como un relámpago en miniatura. La criatura cayó con un choque seco, pero otras dos se lanzaron hacia ellos. Javier empujó a Lucía hacia el suelo, pero ella, por instinto, lo sostuvo del brazo. No te acerques más, gritó él, pero su voz estaba cargada de un temblor que Lucía nunca había oído antes. Era miedo, sí, pero también un deseo casi humano de protegerla, de no dejarla sola en un mundo que había dejado de ser seguro hace tiempo. La lucha fue breve pero brutal. Javier bloqueó ataques imposibles, esquivó movimientos veloces que habrían roto a cualquier humano, y cada golpe suyo parecía calcularse con precisión mortal. Lucía apenas podía respirar. Cada vez que él tocaba su brazo para apartarla, sentía la electricidad de su cercanía, el calor de su cuerpo como una llama en medio de la tormenta. Cuando finalmente los intrusos se retiraron, no por derrota, sino por estrategia, Javier se permitió un respiro. Lucía corrió hacia él, temblando, y lo abrazó con fuerza. Su cabeza descansó en su pecho, sintiendo como su corazón latía desbocado, sincronizado con el de él. No dijeron nada. No hicieron falta palabras. Todo lo que necesitaban comunicarse estaba en la forma en que se sostenían, en el calor de sus cuerpos mezclado con la lluvia y la tensión de la noche. Pero la tranquilidad duró apenas unos segundos. Un ruido sobre ellos los hizo levantar la vista.
Una sombra inmensa descendió del cielo, proyectándose sobre la tierra mojada. Era una nave, enorme, negra, cubierta con placas metálicas que absorbían la poca luz que quedaba. Su presencia era opresiva, y cada latido del corazón de Lucía parecía marcar el pulso de la nave misma. Javier la empujó detrás de un árbol mientras la nave aterrizaba con un estruendo que hizo vibrar las raíces del bosque. Una escotilla se abrió y descendió una figura vestida con armadura blanca y un manto púrpura que ondulaba al viento. Cada paso que daba hacía que la tierra temblara levemente bajo sus pies. Era imponente, majestuoso y aterrador. Javier se colocó frente a Lucía, protegiéndola con su cuerpo. Él es, dijo ella, con la voz apenas audible, como si pronunciar el nombre fuera invocar un poder que no entendía. Javier asintió lentamente, sus ojos fijos en la figura que avanzaba hacia ellos. La tensión en su cuerpo era máxima. Su respiración se hizo más rápida. La herida en su hombro sangraba más, pero no mostraba debilidad. Su rey ha regresado, dijo la figura con voz profunda, reverberando entre los árboles. Lucía sintió un frío recorrerle la columna. Algo en su interior le gritaba que lo que estaba a punto de suceder cambiaría su vida para siempre. Los ojos de Javier no se apartaban del rey. No había miedo, pero sí una alerta absoluta. Algo que ni siquiera ella podía comprender, algo que hablaba de secretos antiguos y decisiones que ya habían comenzado sin su consentimiento. El bosque estaba en silencio, pero la tensión era tan palpable que cada hoja, cada gota de lluvia, parecía contener la respiración de todos los presentes. Lucía abrazó más fuerte a Javier, y él correspondió, aunque su mirada no se apartaba del hombre que había aparecido de la nada con autoridad absoluta. Por primera vez, Lucía entendió que la noche no solo estaba llena de peligros visibles, sino también de secretos que podían decidir la vida y la muerte de todos. Y mientras la nave permanecía flotando sobre ellos, y el rey avanzaba con paso lento pero firme, supo que el verdadero terror apenas estaba comenzando. El claro del bosque estaba sumido en un silencio profundo, roto únicamente por el sonido de la lluvia cayendo sobre las hojas y el crujido de ramas bajo los pies de la figura que avanzaba hacia ellos. El rey Adraño era imponente, cada paso medido con una autoridad que hacía temblar el suelo. Su armadura blanca y el manto púrpura se movían con una elegancia que parecía casi sobrenatural. La luz de la nave sobre ellos lo envolvía en un halo que parecía imposible de ignorar. Lucía no podía apartar los ojos de él. Había algo en su porte, en la forma en que su mirada dorada se posaba sobre ella, que le provocaba un frío extraño en la piel. Javier se colocó frente a ella, como un muro viviente, protegiéndola de algo que ya sentía demasiado poderoso para él. Así que esta es la humana, dijo el rey con voz grave y resonante. Su tono no era amenazante, sino curioso, evaluador, como si estuviera leyendo la esencia de Lucía sin siquiera acercarse. Javier apretó los puños, tensando los músculos hasta que los nudillos le dolieron. No retrocedió, pero la forma en que sostuvo su arma improvisada dejaba claro que la ira hervía en su interior. No la toques, dijo, y su voz vibró con la mezcla de amenaza y advertencia más pura que Lucía había escuchado jamás. El rey sonrió de manera que no llegaba a ser amable. Era la sonrisa de alguien acostumbrado a obtener todo lo que deseaba. Su mirada dorada no se apartaba de Lucía ni por un instante, y algo en ella sintió un peso en el pecho, un peligro que no podía ignorar. Vengo con una oferta, humano, dijo Adraño, dejando que su voz llenara el espacio húmedo y oscuro. Una oferta que ningún hombre de tu especie podría rechazar. Su mirada se volvió más intensa, calculadora, como si midiera cada reacción de Javier con precisión milimétrica. Lucía tensó la mandíbula. No podía entender del todo lo que estaba escuchando, pero sabía que cualquier respuesta debía medirse con cuidado. Javier, sin apartar la mirada del rey, respiró profundamente y esperó a que continuara. Tu libertad, continuó el rey, y la suya, dijo mirando fijamente a Lucía. Todo a cambio de su regreso. Su tono era firme, autoritario, como si hablara de un pacto inevitable, no de una elección. Javier apretó la mandíbula y negó con la cabeza. Nunca volveré con ustedes, dijo con voz firme. Cada palabra parecía un desafío directo al poder del rey, y aún así, en el interior de Lucía, sentía que cada frase llevaba consigo un riesgo mortal. Entonces el rey se inclinó ligeramente, como si apreciara su obstinación. Entonces tu especie caerá, sentenció, empezando por ella. Su mirada volvió a posarse sobre Lucía, y ella sintió un escalofrío recorrerle la columna. No era solo una amenaza. Era una certeza que parecía tallada en acero. Lucía se estremeció, pero no retrocedió.
Su mano se aferró con fuerza a la de Javier, buscando un ancla en medio del caos que los rodeaba. La cercanía de él le daba coraje, pero también miedo. Porque sabía que, aunque quisiera enfrentarse a todo, el rey Adraño no era alguien que pudiera subestimarse. Javier dio un paso adelante, protegiendo su mano sobre la de Lucía. No puedes llevártela, dijo. Su voz era baja, pero cargada de firmeza, una mezcla de furia y amor que recorría el aire. El rey sonrió de nuevo, lento, sin rastro de emoción humana. ¿Tan seguro estás?, preguntó, como si deseara provocar una reacción que confirmara su juicio. La lluvia caía sobre ellos, mezclándose con el brillo de la armadura, y la tensión era casi tangible. Cada respiración era un desafío silencioso, un duelo de voluntades que podría decidirlo todo. Lucía miró a Javier y vio algo que nunca había visto antes. No era miedo. No era duda. Era determinación. Una determinación que la hacía sentir que, a su lado, podía enfrentar cualquier cosa, incluso aquel ser que irradiaba poder absoluto. Sus dedos se entrelazaron más fuerte, y por un instante, el mundo alrededor desapareció, dejando solo su unión frente a la amenaza. El rey Adraño dio un paso al frente. Sus ojos dorados parecían penetrar la piel, buscando algo que Lucía no comprendía. La nave sobre ellos emitió un zumbido bajo, resonando como un tambor que acompañaba la tensión del momento. Cada segundo parecía estirarse hasta volverse insoportable. Lucía sentía la presión de su mirada, la intensidad de las palabras de Javier, el rugido silencioso de la nave. Todo convergía en un instante que decidiría sus destinos. Si aceptas, dijo el rey finalmente, habrá paz. Si te niegas, todo terminará aquí. Su voz no dejaba opción, solo consecuencia. Lucía podía sentir como el aire se cargaba de electricidad, como si el bosque mismo contuviera la tensión de la decisión que debía tomarse. Javier sostuvo su mirada y no apartó a Lucía. No había duda, no había vacilación. Ni siquiera el poder del rey podría intimidarlo frente a aquello que había jurado proteger. Lucía sintió un estremecimiento recorrerle todo el cuerpo. Sabía que, sin importar lo que viniera, no estaba sola. Y en ese instante, mientras la lluvia los envolvía y la tensión alcanzaba su límite, comprendió que su vínculo con Javier era más fuerte que cualquier amenaza, más fuerte que cualquier oferta imposible que un rey pudiera imponer. El aire se cargó de silencio. La oferta pendía en el espacio como una espada de doble filo, y cada respiración era un desafío silencioso. El bosque, la lluvia, el poder del rey, todo conspiraba para un momento que cambiaría sus vidas para siempre. El bosque seguía envuelto en lluvia y sombras. Cada árbol parecía observándolos, cada raíz una trampa, y cada sonido amplificado por la humedad de la noche. Lucía se aferraba a la mano de Javier mientras corrían por un sendero estrecho, esquivando ramas que se doblaban como si quisieran atraparlos. Su corazón latía con fuerza, pero no solo por el miedo. El contacto con Javier le daba un valor que nunca había sentido antes. Su cercanía era un ancla, una fuerza que la mantenía firme frente al caos. Una explosión sacudió el suelo detrás de ellos. Los soldados del rey, criaturas con armaduras metálicas que brillaban con un tono verdoso, irrumpieron entre los árboles. Sus pasos eran precisos, calculados, y la lluvia hacía que cada movimiento pareciera aún más letal. Javier se giró, bloqueando el paso Lucía, colocando su cuerpo como barrera entre ella y la amenaza. Sus ojos eran de fuego y determinación. No mires atrás, dijo mientras avanzaban. Mantente cerca. Lucía asintió, aunque la adrenalina le hacía difícil respirar. Su mano se cerró sobre la de él con fuerza, como si soltarla significara rendirse al peligro que los rodeaba. Cada golpe de la lluvia sobre sus cuerpos era un recordatorio de que no había escapatoria sencilla. Uno de los soldados levantó un arma que parecía una mezcla de metal y energía pura. Disparó sin dudar, y el proyectil pasó rozando a Lucía, quemando el aire a su alrededor. Javier reaccionó de inmediato. La empujó hacia un lado, cubriéndola con su cuerpo, y disparó su propia arma improvisada. La luz azulada atravesó la armadura del soldado, que cayó con un ruido metálico ensordecedor. Lucía se quedó sin aliento al verlo luchar. No era un hombre ordinario, su habilidad, su instinto y su fuerza parecían sobrehumanos. Cada movimiento suyo era calculado y brutal, pero no había odio en él. Solo un deseo feroz de protegerla. Un segundo soldado se lanzó hacia ellos con un golpe de brazo lleno de energía. Javier lo esquivó por milímetros, agarró su brazo y lo giró con un movimiento rápido, derribándolo al suelo. La criatura cayó con un sonido sordo, pero otra apareció detrás de ellos, cubriendo su flanco.
Lucía sintió miedo, pero no podía moverse. Cada vez que el enemigo se acercaba, Javier la empujaba instintivamente detrás de él, protegiéndola con su cuerpo. Y cada vez que lo hacía, Lucía sentía la presión de su cercanía, el calor de su cuerpo, y un deseo creciente de permanecer junto a él, no solo por seguridad, sino por algo más profundo que no se atrevía a nombrar. Una ráfaga de disparos iluminó el bosque, creando sombras que parecían moverse con vida propia. Javier rodó por el suelo, esquivando un ataque que habría partido en dos a cualquier humano. Lucía lo siguió, arrastrándose junto a él mientras esquivaban los ataques sucesivos. En un momento, él la tomó de la cintura y la levantó, colocándola detrás de un tronco caído que los protegía temporalmente. Su proximidad era tan intensa que Lucía sintió el calor de su respiración en su rostro, y el olor de la lluvia mezclado con su aroma personal la mareó. Él no le permitió apartar la mirada. Cada gesto suyo decía más que cualquier palabra. Cada mirada era un recordatorio de que no estaba sola, de que él estaba dispuesto a todo por ella. Entonces, una explosión más grande sacudió el bosque, lanzando tierra y ramas alrededor. Javier perdió equilibrio por un instante, y Lucía lo vio caer hacia adelante. Sin pensar, corrió hacia él. La criatura que los atacaba levantó un brazo para golpearlo. Lucía no dudó. Saltó delante de Javier, gritando, y bloqueó el golpe con su propio cuerpo. La fuerza del impacto la hizo rodar por el suelo, pero no sintió dolor, lo que sintió fue la necesidad de protegerlo, como él había hecho por ella desde el primer momento. Javier se levantó al instante, furioso y aterrador. Sus ojos brillaban con una mezcla de amor y rabia. Sin pensarlo, se lanzó hacia las criaturas con una fuerza y rapidez que parecía imposible. Cada golpe suyo derribaba a un enemigo tras otro. Las criaturas retrocedían, sorprendidas por la intensidad y brutalidad de un humano que no debía tener tal poder. Lucía lo siguió, su corazón latiendo con fuerza, su mente ardiendo con la mezcla de miedo y admiración. A pesar del peligro, a pesar de la lluvia y la sangre, no podía apartarse de él. Cada vez que él pasaba junto a ella, parecía que el mundo se estrechaba hasta quedar solo ellos dos, luchando, sobreviviendo, conectados de una manera que nadie más podía entender. Finalmente, los soldados restantes huyeron, como si comprendieran que la determinación de Javier y la presencia de Lucía era más poderosa de lo que podían enfrentar. El bosque quedó en silencio, solo roto por la lluvia y la respiración entrecortada de los dos. Lucía se acercó a él, temblando. Apoyó la cabeza en su pecho, sintiendo su corazón latir con fuerza contra el suyo. Sus manos se aferraron a su chaqueta empapada y sangrante. «No te alejes de mí», susurró, y su voz se mezcló con la lluvia. Javier bajó la cabeza, apoyando su frente contra la de ella. «Jamás», respondió, y su voz era un juramento, un pacto silencioso. La sostuvo cerca, como si pudiera protegerla de todo el mundo con su abrazo. El bosque parecía contener la respiración. La lluvia había disminuido, y por un instante, el tiempo se detuvo. Solo existían ellos dos, sobrevivientes de la furia, y unidos por un vínculo que la noche, la guerra y el miedo habían forjado. Pero ambos sabían que no podían relajarse, porque el rey Adraño no se detendría, y el verdadero peligro aún no había llegado. El aire del claro estaba cargado de electricidad, como si cada gota de lluvia contuviera un aviso silencioso de lo que estaba por venir. La nave del rey Adraño flotaba sobre ellos, proyectando sombras que se alargaban como garras sobre la tierra mojada. Lucía sentía como su corazón latía con fuerza en el pecho, un tambor que marcaba cada segundo de la tensión creciente. Javier se colocó delante de ella, firme, sus ojos oscuros fijos en la figura que descendía lentamente de la nave. Su herida en el hombro seguía sangrando, pero él no mostraba signos de debilidad. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso, preparado para cualquier cosa que pudiera surgir. Lucía podía sentir la determinación emanando de él, una fuerza que la llenaba de valor y al mismo tiempo la hacía temblar por dentro. El rey Adraño aterrizó con un golpe que hizo temblar la tierra bajo sus pies. Cada movimiento suyo era elegante, calculado, un poder absoluto que parecía absorber la luz y proyectar miedo en cada sombra. Sus ojos dorados se posaron sobre Lucía con intensidad. «Veo que te aferras al humano», dijo Adraño con voz profunda. Su tono no era hostil, pero cada palabra llevaba un filo que cortaba más que cualquier arma. Lucía se aferró a la mano de Javier, sintiendo como su calor la anclaba a la realidad. Sus ojos se encontraron, y por un instante, todo el miedo y la adrenalina se mezclaron con algo más profundo, un vínculo que había crecido con cada segundo de peligro compartido. «Nunca me alejaré de ella», dijo Javier, su voz firme y cargada de furia.
No permitiré que la lastimes. El rey sonrió, lento, apreciando el desafío. Entonces que comience, dijo, y con un gesto de su mano, la tierra tembló y surgieron soldados metálicos de todas partes del bosque, listos para atacar. Javier avanzó primero, con Lucía siguiéndolo de cerca. Cada disparo que salía de su arma improvisada derribaba a los enemigos con precisión mortal, cada movimiento era calculado, pero cargado de rabia y determinación. Lucía lo miraba, su corazón latiendo a un ritmo que no podía controlar, y sin darse cuenta, encontró fuerzas que no sabía que tenía. Una de las criaturas se lanzó hacia ella con velocidad imposible. Instintivamente, Lucía levantó la mano y una energía desconocida surgió de su interior. Un haz de luz azul salió de sus palmas, golpeando al enemigo y derribándolo. Lucía se sorprendió de su propia fuerza, pero Javier sonrió entre jadeos de esfuerzo y admiración. Lo estás haciendo bien, dijo, y ella sintió un calor recorrerle el cuerpo. Cada palabra suya era un estímulo, cada gesto una promesa silenciosa de protección y confianza. Adraño avanzó hacia ellos, cada paso resonando como un martillo sobre la tierra. Su presencia era abrumadora, y cada movimiento hacía que la temperatura del aire cambiara. Javier se puso delante de Lucía, bloqueando el camino del rey con su cuerpo. No permitiré que te lleve, gritó, y cada palabra estaba cargada de un amor feroz y desesperado. El rey lanzó un ataque directo, una explosión de energía que hacía que la tierra se abriera bajo sus pies. Javier esquivó con un salto, pero la fuerza lo lanzó contra un árbol cercano. Lucía corrió hacia él, y su energía volvió a surgir, envolviendo al rey en un campo de luz azul que lo hizo retroceder un instante. Adraño alzó una ceja, sorprendido, pero no intimidado. Este humano es más fuerte de lo que esperaba, murmuró para sí mismo. Javier se levantó, respirando con dificultad, y tomó a Lucía de la mano. Sus ojos se encontraron, y sin decir palabra, comprendieron que debían luchar como uno solo. Sus movimientos se sincronizaron, Lucía liberando energía que él dirigía con precisión, juntos derribando a cada enemigo que surgía. La batalla se volvió un caos de luz, energía y lluvia. Cada disparo, cada haz de energía, cada movimiento de ambos era una danza letal de supervivencia. Lucía se sentía viva de una manera que nunca había experimentado, el miedo, la adrenalina y la cercanía de Javier mezclándose en una fuerza imparable. Finalmente, solo quedaron ellos tres, Javier, Lucía y el rey. Adraño se detuvo, evaluando la fuerza de ambos. Lucía estaba agotada, su energía brillando débilmente, pero su mirada seguía fija en el rey. Javier respiraba con dificultad, pero su postura era firme, protectora. Adraño alzó las manos, y el bosque pareció contener la respiración. Ha sido suficiente por ahora, dijo con voz grave. Pero no he terminado, y nadie puede escapar de lo que está por venir. Lucía y Javier se miraron, compartiendo un instante silencioso. La lluvia caía sobre ellos, mezclándose con la sangre y la energía, pero no importaba. Estaban juntos, vivos, y más fuertes por todo lo que habían enfrentado. En ese momento, Lucía entendió que no solo había sobrevivido a la noche, sino que había descubierto un poder dentro de sí misma, un poder que podía cambiarlo todo. Javier, a su lado, era la fuerza que necesitaba para controlar ese poder, y juntos podían enfrentarse a cualquier amenaza, incluso al rey Adraño. El bosque seguía temblando bajo el eco de la batalla, y mientras la nave del rey se elevaba lentamente, ambos sabían que el verdadero enfrentamiento aún no había terminado. Pero por primera vez, se sentían invencibles, unidos por un vínculo que ninguna oscuridad podría romper. El cielo comenzaba a clarear, teñido de tonos anaranjados y dorados que iluminaban el bosque empapado por la lluvia. La batalla final estaba por comenzar. La nave del rey Adraño flotaba en silencio, majestuosa y amenazante, mientras él descendía lentamente, rodeado por un aura de poder que hacía temblar incluso a los árboles más antiguos. Javier apretó la mano de Lucía con fuerza, sintiendo que su energía se entrelazaba con la de ella. Habían sobrevivido a incontables ataques, habían enfrentado a los soldados del rey y a criaturas imposibles, y habían descubierto en cada batalla una fuerza que nunca imaginaron poseer. Ahora, solo quedaba el enfrentamiento definitivo. Adraño bajó al suelo con pasos que resonaron como martillos. Sus ojos dorados se posaron sobre Lucía y Javier con una intensidad que podía atravesar la piel. Vengo a terminar lo que comencé, dijo con voz grave y profunda. Javier se puso delante de Lucía, su postura firme y decidida. No dejaré que la lastimes, dijo con voz firme. Nunca. Lucía sintió un calor recorrerle el cuerpo mientras la miraba, un vínculo que iba más allá de las palabras, más fuerte que cualquier amenaza.
Su corazón latía con fuerza, y por primera vez comprendió que juntos podían desafiar incluso al rey Adraño. Adraño lanzó un ataque de energía que iluminó el bosque con un resplandor cegador. Javier se lanzó hacia él, bloqueando el golpe con su propio cuerpo. Lucía levantó las manos y canalizó toda su energía, creando un haz de luz azul que envolvió al rey. La fuerza de su conexión con Javier amplificó su poder, y la luz los rodeó a ambos, protegiéndolos y haciendo retroceder a Adraño. El rey intentó resistir, pero nunca había enfrentado algo así, un humano dispuesto a morir por amor y una mujer que había descubierto un poder capaz de igualar el suyo. Cada ataque de Adraño era bloqueado o desviado, y cada vez que Javier y Lucía unían sus fuerzas, sentían que el control del enfrentamiento cambiaba a su favor. Lucía avanzó junto a Javier, y cada paso que daba parecía darle más confianza en su propio poder. Sus manos se entrelazaron, y la luz azul que emanaba de ella se intensificó. Adraño retrocedió, sorprendido y finalmente agotado, comprendiendo que no podría vencerlos mientras permanecieran unidos. Javier levantó la mirada y sostuvo el rostro de Lucía entre sus manos. Esta vez no había miedo ni duda, solo amor y determinación. Lucía respondió con un gesto de igual fuerza, y la energía de su vínculo envolvió todo el claro del bosque, desintegrando la resistencia del rey. Finalmente, Adraño cayó de rodillas, derrotado pero vivo. Sus ojos dorados reflejaban respeto y reconocimiento. No esperaba que un humano y una mujer pudieran superar su poder, y por primera vez sintió la humildad que pocas veces lo había visitado. Se retira, dijo Adraño con voz firme. Este reino ahora está en manos de quienes han demostrado valor y corazón. Javier y Lucía respiraron profundamente, agotados, cubiertos de barro y lluvia, pero vivos. Se miraron a los ojos, y en ese instante supieron que nada podía separarlos. Su amor había sido forjado en la lucha, en la supervivencia, en el enfrentamiento contra la oscuridad más absoluta, y ahora podía florecer libremente. La nave del rey se elevó lentamente, desapareciendo en el cielo mientras la luz del amanecer bañaba el bosque. Lucía apoyó su cabeza en el pecho de Javier, sintiendo su corazón latir al unísono con el suyo. La lluvia había cesado, y el aire olía a tierra mojada y a libertad recién ganada. Javier la abrazó con fuerza, prometiéndole silenciosamente que nada ni nadie volvería a separarlos. Lucía sonrió, lágrimas mezclándose con la lluvia que aún quedaba en su rostro, y por primera vez en mucho tiempo, sintió paz. Pasaron los días, y el reino recuperó la calma. Las criaturas y soldados del rey desaparecieron o huyeron, y la gente comenzó a reconstruir lo que había sido destruido. Javier y Lucía permanecieron juntos, inseparables, su amor más fuerte que cualquier adversidad. Por las noches, cuando la luna iluminaba el bosque, caminaban de la mano, recordando la batalla, pero también celebrando cada momento juntos. El peligro había forjado algo eterno entre ellos, una conexión que ningún poder podía romper. Y así, bajo el cielo despejado y el resplandor del amanecer, Javier y Lucía comenzaron su nueva vida. Unidos por el amor, la fuerza y la valentía, supieron que todo lo que enfrentaron los había preparado para este momento, el inicio de un futuro lleno de esperanza, de lucha compartida y de un amor que nunca se apagaría. El sol se elevó completamente, bañando el bosque en luz dorada. Javier y Lucía se miraron, sonrieron y caminaron juntos hacia su destino, sabiendo que mientras estuvieran juntos, nada podría detenerlos jamás. Fin.